¿Qué es lo que vamos a ver? En tanto la ponencia esta como la que tendrá lugar después de la comida es el sistema capitalista hoy. Se ha partido porque es un poquito densa y entonces hemos decidido partirlo en dos partes distintas porque entendemos que si no, no va a dar suficiente tiempo como para poder, al menos, ya digo, no se va a entrar en profundidad, pero al menos tocar elementos que son fundamentales. En esta ponencia lo que se va a pretender es hacer un mapa diagnóstico de la situación del capitalismo hoy. Hemos tocado parte de la historia de cómo se ha ido desarrollando a través de las distintas revoluciones industriales hasta llegar al día de hoy. Y lo que vamos a ver es eso, distintos indicadores que nos van a decir cuál es la salud del capitalismo. Os hago un poquito de spoiler, está jodido, está muy jodido. Pero también os adelanto otra cosa, y es que la clase obrera quizá no está en condiciones de darle el último toque. Entonces, ahora veremos cómo eso que el compañero comentaba, que es un poco la joya de la corona de esta ponencia, es el tema de la caída tendencial de la tasa de ganancia, que determina eso que decimos al final, que este capitalismo está enfermo, que está agotando su fase histórica. Somos capaces de decir eso, pero cuidado, el decir que esta fase histórica del capitalismo está tocando a su fin, no significa que eso sea el fin del capitalismo. Por si decimos eso, estamos diciendo que la clase obrera ha perdido, ya no tiene en sus manos la capacidad de cambiar el rumbo de la humanidad y de hacer el proceso que le corresponde, que es el proceso de emancipación. Es decir, si nos quedamos de brazos cruzados esperando que el capitalismo por sí, con esas historias del determinismo, caiga por sí mismo porque la tendencia decreciente de la tasa de ganancia se va al carajo, pues bueno, estaremos haciendo un flaco favor y no nos creeremos todavía el axioma que hizo popular Luxemburgo, que decía socialismo barbarie, porque el capitalismo tiene capacidad todavía para aguantar un poquito más de tiempo, para seguir regenerándose, pero siempre con niveles mayores de violencia, de brutalidad, de explotación. Lógicamente, lo que pretendemos es, además con este bloque, es tener una herramienta que nos sirva para la intervención política. No vamos a poder ir más lejos. Es decir, porque aquí, luego, cada célula, cada territorio tendrá que ir haciendo sus deberes y profundizar en determinadas cuestiones que son, yo os anticipo, son cuestiones complejas de economía y que en 3/4 de hora es complicadísimo que se puedan abordar en la profundidad que merece. Bueno, si al final se cumple esa idea, se consigue transmitir el tener esa pequeña herramienta de intervención, yo creo que habremos dado un paso adelante. Ya le veremos a ver si somos capaces de conseguirlo. ¿Cómo va esto? Coño. Vale, a ver, me voy a poner por aquí. A ver, me muevo y se sigue oyendo, ¿me oís o algo? Si veis que hay algo que falla, me lo decís. Dos cuestiones centrales que vamos a ver. Esas dos cuestiones, luego abordaremos más. Es la cuestión de la inflación y la cuestión de los precios, que va íntimamente relacionada. Entonces, si ahora mismo esto lo estuviéramos haciendo esta escuela hace 4 años, este no sería el orden, ¿vale? Normalmente lo que se suele hacer, se habla de los precios y se habla de una inflación como una cosa que se desfasa, no me sale, anomalía. Eso es. De los precios, que sería, digamos, la línea normal y una determinada fluctuaciones, en este caso, a través de la subida sería la inflación. Pero es un tema de plena actualidad con graves consecuencias para la clase trabajadora. Entonces, lógicamente, lo sacamos aquí. Sabéis que la inflación, ponemos el telediario, se nos habla de inflación, ¿vale? También se nos habla de mundial, yo he elegido hablar de inflación. Pero bueno, sabéis que es un tema que es de actualidad y hay que tratarlo en la primera parte. Y lo primero que nos planteamos, ¿qué es eso de la inflación? Bueno, la inflación realmente es una subida generalizada de los precios en un determinado momento. Eso para tenerlo que decir. No cualquier subida de los precios es inflación. Tiene que tener ese proceso, ¿vale? Un tiempo determinado y que sea generalizada a todas las mercancías. Bueno, y ahora vamos a las causas. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las causas de la inflación en general y cuáles pueden ser las causas de esta inflación en concreta? Normalmente es muy complicado que se produzca un periodo como este, inflacionario, por una sola causa. Normalmente, además, las causas suelen estar interrelacionadas. Entonces aquí voy colocando alguna. El tema de la desinversión. La desinversión significa que se invierte menos, de forma que la oferta que tienen las empresas es menor. Con lo cual, al haber menos oferta y más demanda, eso ya lo iremos explicando, suben los precios. Y eso causado por la marcha de la economía. Si hay desinversión es porque no es rentable, como decía el compañero antes. Si no es rentable,
Vamos a poner por un momento que nosotros somos empresarios y nos encontramos con un fajo de pasta. ¿Qué hacemos con esa pasta? La convertimos en capital con una rentabilidad bajísima, con un riesgo altísimo por la marcha de la economía actualmente, o la ahorramos, es decir, la ahorramos, la colocamos en otro sitio o la metemos por la vía especulativa que nos va a dar mucho más beneficios. Pues eso es lo que está pasando. No se inyecta como capital productivo, se va a otros lados y cada vez el proceso de desinversión en este último periodo del capitalismo en el que nos encontramos es peor. Luego, la ruptura de la cadena de suministros, en la anarquía que supone el capitalismo, sobre todo después de la reapertura económica de la pandemia, la verdad es que ha hecho que no vaya acompasada. Y mientras que hay sobreproducción en determinadas mercancías, hay falta en otras, con lo cual eso lógicamente interrumpe también los procesos de distribución. También es una causa para encarecer los precios. Aumento de la masa monetaria, también lo vamos a ver. Es decir, si nosotros referenciamos las mercancías por su valor por el precio, si el dinero, ya os digo, también luego se explicará un poquito más, el dinero también es una mercancía más, y la duplicamos o la triplicamos, al final esa referencialidad que tiene con respecto a las mercancías hace que los precios suban. Es decir, si tenemos mucho más dinero, vamos a poner un ejemplo muy sencillito para que lo vayamos a entender. Si toda la masa de valor que existiera en la Tierra fuera esta botella y esto tuviéramos 10 euros y solo tuviéramos 10 euros, esta botella valdría 10 euros, obviamente. ¿Vale? Si de repente se hacen 20 euros, es decir, se aparece otro billete de 10 euros, si esto sigue siendo la masa de valor que hay en la Tierra, pero esto pasaría de valer 10 a valer 20, es decir, porque la referencialidad de la mercancía total que hay equivale a la cantidad de dinero total que hay, ¿vale? No sé si eso queda muy claro, pero vamos a tener que hacer algún acto de fe en esta sesión. La política fiscal expansiva, la facilidad para conseguir dinero, ¿vale?, por parte de las empresas, ha hecho que nos encontremos, y eso está muy relacionado con el caso anterior, el aumento de la base monetaria, que nos encontremos con mucha pasta disponible, con mucha pasta ficticia además, que no existe, que no tiene valor y que ayuda a esa subida de los precios. Un exceso de demanda, también lo veremos. El exceso de demanda significa que hay más demanda de que oferta, es una cuestión de relatividad. Lo vamos a ver también un poquito más adelante. O la inflación como elemento de autoconstrucción. Es decir, como yo preveo que va a haber una inflación de un porcentaje alto, de un 10%, yo lo que hago como empresario es, voy a curarme en salud y ya empiezo a poner los precios altos pensando en lo que va a ocurrir mañana. Bueno, si eso se hace, acaba cumpliéndose, porque todo el mundo está subiendo los precios ante la previsión de que vayan a subir los precios. Vale, esto nosotros lo llamamos de otra forma. Esto lo podemos llamar robo, especulación, como queramos. Si os acordáis, y además yo creo que el ejemplo más claro es el tema del aceite, el aceite que decían de la guerra de Ucrania, de no sé qué, que va a subir, cuando ya estaba producido ese aceite. Es decir, ese aceite se sube de precio precisamente por eso. Porque hay una expectativa de que van a subir de precio. Y los empresarios lo que hacen es anticiparse y la inflación llega mucho antes. Bueno, todos estos elementos forman la inflación. No me atrevería a decir qué porcentajes. Cuando aquí en este gráfico aparece que el exceso de demanda es el 10, que el conflicto de Rusia es el 10, que la ruptura de suministros es el 10, todo el 10, y el shock de oferta, que realmente es un cambio en la tendencia productiva, un descenso de la producción, es decir, cuando hablamos de shock de oferta, escasez de la producción, es que ha habido una desinversión. El dinero no ha ido, la economía productiva se ha ido a otro lado. Es decir, no les interesa a los empresarios seguir produciendo. Y le coloco un 60%, le estoy colocando porque esto es un elemento estructural del propio sistema. Esto es estructural, esto forma parte del engranaje del capitalismo, lo que es la producción. Todos estos elementos son coyunturales o que están relacionados, son derivados, por eso tienen menos importancia, ¿vale? Pero al final es un cúmulo de todo lo que se da. Claro, y eso es importante saberlo para que no nos cuenten rollos de lo de la inflación viene causada por la guerra de Putin y todas esas cosas que nos están contando, ¿no? Y entonces, no, la inflación viene fundamentalmente por un shock en la oferta, por una bajada en la oferta productiva, porque hay menos productos, y como hay menos productos, son escasos, porque hay poca inversión, se encarecen los precios. Esa es la principal conclusión. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué ha bajado la productividad de las empresas en los últimos tiempos? Porque la rentabilidad, como decía el compañero, que casi le hubiera dado para que siguiera y no hubiéramos saltado el fino a comer, porque la rentabilidad baja. Oye, ese soy yo.
Porque la rentabilidad ha bajado en las economías capitalistas. Ahora mismo, luego veremos un gráfico de la caída tendencial de la tasa de ganancia, que ¿eso qué es? La caída tendencial de la tasa de ganancia es el beneficio que el empresario extrae en relación a lo que invierte. Cada vez tiene que invertir mayores cantidades de capital para sacar menos, ¿vale? Mientras le compense, porque cada vez las cantidades, el proceso de acumulación hace que cada vez invierta más cantidades y que tenga muchas ganancias, aunque cada vez las cantidades que tenga que invertir son mayores para tener menos, ¿vale? Si me tenéis que interrumpir o algo así, aunque tenemos poco tiempo, lo hacéis. Pero claro, llega un momento en que eso llega un momento en que tiene un tope. Ahora mismo estamos en un momento histórico, veréis el gráfico, en el que la bajada tendencial de la tasa de ganancia está históricamente en mínimos, ¿vale? En mínimos. Y eso, lógicamente, se afecta a la rentabilidad, afecta a la capacidad de inversión. Bueno, y en los últimos tiempos en concreto se dan otra serie de circunstancias. Un proceso de desaceleración de la producción industrial, un comercio internacional tocadísimo, una inversión empresarial que ya empezaba a hacer aguas, un crecimiento del Producto Interior Bruto real también en mínimos o estancado. Esto no tiene solo que ver con la pandemia, porque esa es la crisis de Putin y la crisis de la pandemia. Vale, esto es esa crisis, pero esta crisis se produce antes, ¿vale? Ya desde el 2019 empiezan a haber signos claros de que viene otra recesión, otra crisis. El tema es que al final, cuando la pandemia, la paralización de la economía, pega una aceleración a todo este proceso que ya se estaba dando, ¿vale? Mirad el Producto Interior Bruto, no voy a meterme tampoco en mucho, para tener 1000 datos en internet si queréis buscar, se produce un descenso, un estancamiento, ¿vale? Y fijaros en los años, 2018-2019, esto es antes de la paralización de la economía por la COVID, ¿eh? ¿Esto me lo has colocado tú? Ah, quería que tenía aquí algo. Me estaba tocando y digo, uy, una cartera. Vale, pues seguimos. El índice de producción industrial. Estos gráficos son interesantes porque lo que nos muestra es lo que se está produciendo dentro de la esfera productiva. Estos son, bueno, y aquí lo que podemos ver, porque luego veremos otro en la siguiente ponencia. A partir más o menos de aquí, este dato que yo puse aquí, el ratón, pero podía haberlo puesto aquí, ¿vale? Simplemente para que se vea que este gráfico está en un claro descenso antes de la caída brutal de la paralización económica por la COVID, ¿vale? Esto es en Estados Unidos. Si hacemos un paralelismo en casi todas las economías, produce esto. Incluso en algunas que no están acusado, también se produce, ¿vale? En cada sitio tiene sus propias particularidades. Pero en general, este proceso se va a ir dando. En España, mucho más acusado e incluso anterior, ¿eh? Esto se da ya casi a partir del 2018. Esto nos empieza a dar pistas sobre que eso que llamaron la recuperación de la gran recesión que atravesamos desde el año 2008, ¿vale? Y que en el 2014 parecía que ya eso se había acabado, eso es mentira, eso no ha llegado a pasar. Estamos todavía en la gran recesión desde el año 2008. Sí que es cierto que un pequeño proceso de acumulación muy breve, que duró 3 o 4 años, fruto pues, de las inyecciones monetarias, del dopaje económico, de una serie de elementos, pero que en la base real es que eso no se ha llegado a remontar desde el 2008 y difícilmente va a poder seguir remontando tal y como lo conocemos. Este gráfico es muy interesante por dos cuestiones. Lo que nos va a decir es cuál es el nivel de exportaciones e importaciones a nivel mundial, y vemos, digo que es muy importante porque además vamos a ver cómo la caída en picado del comercio internacional será antes del 2000. Ay, perdón, ¿dónde estoy? A ver, aquí, antes del 2019. ¿Veis el pico cómo cae? Vale. Y esto está referenciado al Producto Interior Bruto, donde nos dice la salud que tiene el comercio internacional en relación con esa economía, con el crecimiento. La importancia que tiene el comercio internacional en estos años, que estamos hablando de la época del neoliberalismo con las deslocalizaciones de las empresas, se ve clarísimamente en el gráfico, a partir de los años 80, cómo se despega de la línea Y a partir de aquí, el comercio empieza a descender, ¿vale? En el 2000, bueno, a partir de la crisis esto ha cambiado totalmente. El tema del comercio internacional es el fin de lo que se llama la globalización. A partir de ahí estamos hablando ya de otra cosa distinta. Y en el año 2018-19 empieza la bajada, ¿vale? Es decir, antes, volvemos a insistir, antes del tema de la COVID.
Aquí se ve un poquito más claro el tema de la evolución del comercio, tanto en el G20 como en España, ¿vale? En los distintos gráficos. A ver, simplemente se ve más grande, se ve mejor. Vale, conclusión. Me parece muy interesante porque me puse a mirar, esto creo que es lo último que incorporé aquí. Esos son recortes de abril del 2019, que así cogí un poquito, me llevó muy poquito. Abrí la situación económica más o menos abril del 19 y copié unos cuantos textos, que me parece que son significativos. El Producto Interior Bruto en España va a aumentar menos durante el 2019, según las previsiones del Gobierno, alrededor del 2% de 2019 y por debajo de los próximos años. Ir leyéndome. Párrafos. ¿Yo? Sí, quien sea. El ritmo de desaceleración en Europa en la primera parte del 2019 ha provocado una contracción en la actividad del sector industrial, a la vez que un aumento en el sector servicios, empresas desempregadas. ¿Quién más? Siguiente. El índice de la actividad total de la Unión Europea disminuyó del 51,6 de marzo al 51,3 en el mes de abril de 2019. Esta ha sido la actividad total más baja de la Unión Europea desde noviembre de 2014, y esto ha sido causado por el descenso de en las exportaciones. La deuda pública se sitúa alrededor de los 10.000 millones de euros y cerca del 100% del PIB. Nada con el corto, ¿eh? Las matriculaciones de camiones y autobuses en España llegaron a las 6.940 unidades en los primeros 3 meses del año, lo que representó un descenso del 3,7% si se compara con el mismo trimestre del año anterior. Lo digo yo desde aquí. El Brexit duro, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la inestabilidad en Turquía-Venezuela, la reducción de los intercambios a nivel mundial. Si esto se vuelve más fuerte, Europa no estará muy lejos de una nueva recesión. Vale, camaradas, con esto lo único que se pone de manifiesto es que en la prensa, en ese momento ya se estaba anunciando, esa prensa no es prensa rojería, ¿eh? Esto no es el Unidelucha, ¿eh? Esto está recogido de, no recuerdo exactamente, pero bueno, de cosas que se buscan en el Google y te aparecen de todo tipo, del Nueva Tribuna, del 5 Días, de cosas finas. Bueno, esa es la realidad, es decir, ya se estaba viendo que a partir de ese momento venía otra vez otra hostia. El Producto Interior Bruto, obviamente, ahora sí que entramos en el periodo, este era el periodo prepandemia, entramos en la pandemia, paralización de la economía, Producto Interior Bruto, cómo se van haciendo los cierres, ¿no? Bueno, llamativo el caso de España, ¿no? Con la pérdida del 11% del Producto Interior Bruto. Simplemente esa parte ya la conocemos más porque ya es más pública, porque además, como no forma parte del proceso de producción ni de los propios problemas del capitalismo, que son exógenos, es los que nos dicen, ¿no? La culpa de todo es de la pandemia, la paralización de la economía. Eso lo conocemos porque ya os digo que aparecen bien identificados en todos los medios. Bueno, entonces este proceso inflacionario, que es el que estamos viendo, yo lo sitúo aquí como en 3 pequeños pasos, ¿vale? A partir de todo eso que se ha estado gestando antes, durante el año 2019, incluso años anteriores, no me voy a remontar al 2008, pero bueno, se sobreentiende. Se produce la apertura de la económica tras la pandemia, empieza por esas cuestiones que hemos analizado, el aumento de precios de las materias primas, y se generaliza la subida total de los precios. Y esos pasos son los que vamos a ir viendo ahora. Bueno, algunos de los elementos por lo que se produce, que con la reapertura, o también de lo que nos cuenta, empieza el tema de inflación. La cuestión de la demanda, lo que nos cuentan es que en los hogares españoles, por citar un ejemplo, eso es en todo el mundo, un 24% aproximadamente se ha incrementado el ahorro. Bueno, eso realmente, esas cifras posiblemente sean verdad, lo que pasa es que eso no obedece a todos los extractos, obviamente, ¿vale? Y de hecho ya se han fundido. Este porcentaje de ahorro, la inflación se la comió totalmente si alguien de la clase obrera consiguió ahorrar. La paralización económica realmente lo que condujo fue todo lo contrario, el tema de los ERTEs, ¿os acordáis de esas cosas? De los ERES, de la paralización total y absoluta de los ingresos para aquellas economías informales, todo eso se cambió y efectivamente, pues sí que seguramente habrían trabajadores y trabajadoras que conseguirían ahorrar por su propia situación más privilegiada que la del resto, ¿vale? Pero eso es insignificativo, es decir, no nos pueden decir que la inflación ha sido porque ha habido un aumento de la demanda tras la pandemia. Lógicamente ha habido un aumento de la demanda, pues se ha ido semi-normalizando, pero en comparación con la baja oferta, que esa es la cuestión.
Vale, aquí esto sí que empieza a tener trascendencia, ¿vale? Tras la pandemia se ponen en evidencia algunas cosas, es decir, tras la paralización de la economía. Por ejemplo, las inyecciones de capital ficticio. Capital ficticio, no sé, alguien en el grupo ha dicho que al final coge la maquinita esa y empieza a hacer billetes, sin tener ningún respaldo de la economía social. Eso es el capital ficticio. Bueno, a partir del 2008, la economía capitalista, como la conocíamos, no tiene solución. Y la solución pasa porque la Fed estadounidense empieza a crear 50.000 millones de dólares por mes. Y que el Banco Central de la Unión Europea, 60.000 millones por mes, hasta el 2017. Se empieza a ver una cantidad ingente de dinero salido de la nada. En el año 2020, la emisión, también de la nada, pasa de 9,04 a 13, billones de euros inventados. En total, los bancos centrales se han creado de la nada el 22% del Producto Interior Bruto Mundial. Eso sí que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con lo que estábamos comentando. Ahora luego veremos cómo se fijan los precios. Los precios tienen mucho que ver, son un equivalente de los valores que existen. Si de repente los valores no suban, siguen siendo los mismos, pero el dinero se multiplica, pues obviamente acaban multiplicándose los precios, ¿vale? Es mucho más complejo que eso, pero bueno, para simplificar y que se pueda entender. Y eso es lo que pone de manifiesto, es que desde el año 2008 hemos vivido de mentira, ¿vale? Hemos vivido de mentira. ¿Os acordáis de los sellos? ¿Cómo se llama? El Fórum Filatélico. Fórum Filatélico funcionó que te cagas hasta que petó. Pues esto es un poquito lo mismo. O sea, mientras todo va subiendo el sistema piramidal, va asistiendo a subir, y eso funciona muy bien, hasta que se rompe, llega un momento que tienes un límite, ¿vale? Pues ese límite hace que esto se vaya al carajo. A la vez se produce la ruptura de la cadena de suministros. Es elementos que tienen que ver por ese descompás, ¿no?, de la economía. O sea, la recuperación descompasada, faltan contenedores porque hay determinadas demandas que no se pueden cubrir ni transportar, faltan espacios, superficies de almacenaje para determinados productos, no hay semiconductores, pero cuidado, tenemos un problema ahora mismo con el tema de la distribución, no solo en el momento de la pospandemia, seguimos teniendo ese problema de desajuste y por cuestiones también geopolíticas que hacen ahora mismo que tú te vayas a comprar un coche y tardes 7 o 8 meses en entregarte un vehículo nuevo, ¿vale? Una dependencia absoluta que se ha puesto de manifiesto en muchos sectores desde China, eso lo pudimos ver aquí, y falta de transportistas porque con los cierres en distintos lugares se quedaron en su casa los transportistas, con lo cual ¿quién lleva las mercancías al final? ¿Vale? Porque el transporte a este nivel, la distribución no genera riqueza, no genera valor, pero si no se transporta, no se puede tampoco realizar, no se puede vender porque no tiene el alcance de quien lo tiene que comprar, ¿vale? Bueno, todos estos elementos al final lo que hace es que suban. Las materias primas, el petróleo, se coloca a 64,6, la madera, estamos hablando de hasta el marzo del 2021. La madera sube el 187%, el petróleo el 175%, el hierro el 90%, el cobre el 88%, la soja el 60%. Claro, aquí se mezclan materias primas que a la vez no son solo para la industria, sino que al final son fundamentales también para la alimentación y para el bienestar de la población. Ahí se mezcla un poquito de todo. Bueno, eso es hasta marzo del 2021. Y esto es desde marzo del 2021 hasta mayo del 2022, subida generalizada de los precios a todos los niveles. Eso ya lo tenemos, entonces ya se puede hablar de inflación en ese sentido, ¿vale? Que es lo que comentábamos antes. El carbón más del 69%, el trigo más del 60%. Estaba mirando porque a lo mejor ponía por aquí cómo se ha encarecido por culpa de Putin o algo de eso, porque en algunos de esos gráficos te lo ponen en el encabezado, ¿vale? Bueno, pues esta es la realidad de la subida de precios. Y esto nos lleva a lo que afecta más. La variación desde el año 20 al 22 es esta que veis aquí, ¿vale? Donde los precios de los alimentos, que además siguen haciéndose en esa espiral cada vez mayor, excepto la alcachofa y la cebolla, que no le gusta a nadie, y el resto está disparado, ¿vale? ¿Quién come alcachofa? O sea, es desperdicio de tiempo de trabajo social. ¿Cómo voy, jefe? Ah, vale. A ver. Vale, venga, vamos. Bueno,
Consecuencias negativas. Por eso estamos hablando de inflación, porque tiene muchas consecuencias negativas. No solo para los que lo notamos cuando vamos a la cesta de la compra y todo esto, que es la que más nos tiene que repercutir, sino también la marcha de la economía en general. Menos márgenes empresariales. Cuidado también con las noticias que nos llegan, ¿vale? En principio, las empresas, sabéis que lo que hacen es repercutir sus costes mayores a sus productos finales, ¿vale? Lo que pasa es que eso no afecta solo al departamento de consumo, sino al departamento de bienes. Es decir, a las propias empresas les sale más caro todavía comprar pues, tecnología, materia prima, que se pueda meter en la producción, ¿vale? Con lo cual, eso les perjudica, también a las empresas les perjudica. Y luego vemos el tema de la competencia, como no todas las empresas, o las empresas intentan aprovechar la cuestión de la inflación para no trasladar es decir, para no trasladar todos los precios, sino para puede ser una ventaja competitiva el trasladar solo parte, ¿vale? Y ellos también lo hacen. Aquí hay un dato que eso creo que no sé que era una revista muy sospechosa, pero bueno, lo puse porque me pareció interesante. Las empresas están sufriendo un incremento de precios industriales del 33 interanual y de los de la importación del 24, pero solo están trasladando un 6,7% del producto al IPC. Yo no sé si esto se ha acabado de expansión, de algún sitio así, para mostrarnos las bondades del empresariado, ¿no? Bueno, hay parte, lógicamente, que no trasladan, ¿vale? Pero yo esas cifras no me las termino de creer. Pero bueno, eso sí que es cierto. Menos márgenes empresariales es una de las graves consecuencias de la inflación. Rentabilidad en los mercados financieros. A ver, si yo al final voy a comprar deuda pública, por ejemplo, eso es lo que se emiten los estados para poderse financiar, y resulta que yo tengo una previsión de que va a subir el 10% la inflación, hostia, estoy pinchando. Si voy a poner 1.000 euros, yo sé que para el año que viene he pinchado de esos 1.000 euros he pinchado el 10%. Es así. Entonces, lo que voy a exigir para poder hacer esa inversión en activos financieros es que me aumente la rentabilidad, que me tiene que compensar de alguna forma la inflación, si no estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, obviamente, esta rentabilidad hace que los tipos de interés tengan que subir necesariamente, porque si no, no se va a invertir aquí. Y eso, en principio, a la deuda pública le afecta. A ver, ahora lo que veremos, en principio le afecta positivamente para mejor, pero a medio plazo para bastante peor. Hay un impacto negativo sobre la solvencia de muchos estados, que necesitan refinanciar su deuda pública para poder pagar su deuda antigua, ¿vale? Y esto lo que genera es el default, o el impago de un país cuando no tiene dinero para pagar su deuda. Es decir, la subida al final, la inflación, lo que provoca es hambre y miseria, sobre todo en aquellos países con economía más débil, los que llaman el sur global. En el transcurso de este año han incurrido en el impago Líbano, Sri Lanka, Rusia, Surinam, Bielorrusia, Zambia. A ver, aquí hay elementos que no solo tienen que ver con unas cuestiones meramente políticas, sino de geopolítica, ¿vale? Por ejemplo, la cuestión de Rusia tiene que ver con la convertibilidad, porque no le han aceptado los rublos para pagar. Si no hubiera podido pagar perfectamente, pues no hubiera tenido ese problema. Bueno, y otros que están en ese proceso de a ver cómo pagan esa deuda, ¿vale? Cómo pagan esa deuda nueva, cómo se pueden refinanciar para poder pagar, porque las importaciones son mucho más caras y además con monedas mucho más débiles. No sé si esta historia la entendéis. Sube la inflación, las cosas. Si yo necesito comprar petróleo, tengo que comprar petróleo y me sale mucho más caro. Para comprar petróleo y poder hacer que la economía de mi país siga funcionando, necesito refinanciarme. Si luego me voy a un mercado para refinanciarme y poder pagar la deuda que tengo para poder seguir a comprar petróleo, pero los tipos de interés son más altos, no me llega. No tengo dinero para eso, ¿vale? Entonces tengo un problema que no puedo refinanciarme. Me quedo sin petróleo, me quedo sin poder refinanciar mi deuda, no la puedo pagar, pues no puedo producir, con lo cual el problema llega al final y dice, no pago, se hace un SIMPA. Pero claro, a ver, ese SIMPA en países de este tipo como Sri Lanka, ¿vale? Lo que viene a significar realmente es que su producción industrial se haya contraído un 9,2%, que sus tasas de inflación hayan subido al 70%, que no puede importar, no puede comprar medicamentos, ni fertilizantes, ni combustible. Y eso hace que este mismo año la cosecha de arroz, fundamental para una economía de este tipo, para la supervivencia de la población, se haya reducido al 40%. ¿Por qué se ha reducido al 40%? Porque no tienen fertilizantes, han pasado a la economía orgánica completamente, ¿vale? Ahí ha habido un rollo como político, como que ha sido una cuestión filosófica y de sostenibilidad. Realmente no había dinero para comprar fertilizantes y de repente se ha hecho todo orgánico, se ha reducido un 40%.
Según la ONU, datos de la ONU, 4 de cada 10 hogares están pasando hambre. Más de 2 millones de niños sufren malnutrición. Pero el Fondo Monetario Internacional, que siempre da una zanahoria y luego da un palo, o al revés, cuidado, que les ofrece un préstamo de 2.900 millones de dólares que tienen que desembolsar en 48 meses a cambio, obviamente, de privatizar todavía lo que tengan privatizable y de implementar la austeridad como parte de su política social. De eso lo conocemos y lo conoceremos, ¿vale? Porque va a llegar, no solo, va a llegar también a las economías centrales del capitalismo. Consecuencias positivas para el Estado. Bueno, a ver, para determinados estados. Por ejemplo, la deuda realmente en relación al Producto Interior Bruto se reduce. Se incrementa la recaudación, vamos a ponerlo más sencillo. Bueno, aparte de que como suben los precios, sube la recaudación, o por ejemplo la prima de seguros que no ha subido una barbaridad también, hay algunos impuestos que directamente suben, pero pensad por ejemplo en el IVA o en esos tipos de impuestos indirectos que están referenciados sobre el precio, sube la recaudación, ¿vale? Sube la recaudación, es más fácil pagar la deuda porque recaudo más porque la deuda es nominal. Sigue siendo nominal, no se actualiza. Yo debo 1.000 millones, pero sigo llevando 1.000 millones. Aunque ahora mismo son 1.000 millones, realmente deberían ser 1.100, eso es un 10%, ¿eh? Yo soy de letras. 1.100, claro, realmente es nominal, lo que hay que pagar son 1.000. Con lo cual, la deuda que se tiene ya contraída sale más barata. Otra cosa es lo que decíamos, vamos a refinanciar la deuda para pagar. Y el problema es que este sistema está basado en refinanciar continuamente las deudas. Ese es el problema fundamental. Eso como consecuencias para el Estado. Para la clase obrera. A ver, las consecuencias inmediatas son las que sufrimos en nuestra carne. Desvalorización de la fuerza de trabajo con carácter definitivo. Con carácter definitivo significa que hemos perdido hemos perdido capacidad adquisitiva clarísimamente. Y es lógico, si sube la inflación, si sube el IPC el 10%, hemos perdido el 10% de nuestro salario. Hemos perdido una paga en un año. ¿Vale? Eso es definitivo. Pero aquellos que dicen, bueno, es que yo tengo la revisión salarial, al final se me va a compensar la subida del IPC. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre siempre a posteriori, ocurre siempre un año después. ¿Vale? Con lo cual, no se está recuperando lo que se ha perdido. Siempre se va perdiendo, ¿vale? O sea, que en el fondo sea definitiva, que lógicamente vamos el camino de una pérdida de capacidad adquisitiva, de una desvalorización de nuestra fuerza de trabajo. No hay movilizaciones sociales que digan lo contrario, por lo tanto, eso lo vamos a perder. Y esta, si fuera el caso contrario, también. Y obviamente el que haya conseguido salvar algo de los ahorros, ya os diría, los 24 millones de euros que se habían ahorrado durante la pandemia en los hogares españoles, eso ya no existe, eso ya se ha fundido. Estamos en niveles de ahorro inferiores a la prepandemia. Los pocos que habían podido ahorrar se lo han tenido que fundir. Pero es que además las consecuencias negativas para la clase obrera se dan con medidas correctivas como la subida de tipos. Suben los tipos, perdemos capacidad adquisitiva porque muchas veces el consumo se basa en los créditos. Entonces, obviamente, para comprar una barra de pan no voy a necesitar pedir un crédito, pero para comprar una vivienda sí, ¿vale? O un vehículo. Es decir, todo eso, una subida de tipos significa que tienes que obtener más recursos para pagar no solo el capital que te han prestado, sino los intereses subidos de precio. Eso es lo que ha subido, según los convenios, en julio, una media 2,56% por convenio lo que ha subido los sueldos, ¿vale? Tenemos aquí el 10,8% de inflación, es decir, se ha perdido poder adquisitivo, está claro, ¿verdad? Bueno, pero no va a parar ahí, es decir, esa parte indirecta que nos hace perder capacidad adquisitiva, que no vamos a poder comprar un coche o difícilmente nos van a conceder crédito para coche, para vivienda, etcétera. Eso va a seguir. El objetivo fundamental al final del Banco Central Europeo, por fijar en Estados Unidos tiene su rollo aquí, es que la inflación sea del 2%. Ese es el objetivo que tenían antes, eso más o menos se iba cumpliendo, eso dejó de cumplirse, y eso es lo que van a seguir haciendo. Entonces, hasta llegar al 2%, lo que van a hacer es ir haciendo subidas constantes de tipos de interés. No sabemos hasta dónde pueden llegar y es jodido, es muy difícil. ¿Por qué? Porque estas medidas de tipo monetarias, lo que se suelen hacer, se aplican cuando hay una demanda excesiva. Y entonces, para frenar la demanda,
lo que se hace es precisamente eso, se suben los tipos de interés, tú frenas la demanda, con lo cual al haber menos consumo, pues al final los precios acaban moderándose. Pero es que en esta realidad, esta realidad económica es distinta, esta no surge porque haya una demanda excesiva, no es cierto, si es que además la pandemia ha dejado a la clase obrera bastante tocada, más de lo que estaba, con lo cual la capacidad adquisitiva es menor. Es decir, el problema viene por parte de la oferta, que no hay oferta, que no hay producción, porque no es rentable. Entonces, pues esto, pues ya veremos por dónde sale, va a depender un poco de la clase obrera, de cómo seamos capaces de organizarnos. Pero difícil tiene solución. La solución es bueno, la solución inmediata es una entrada desde ya en un proceso de recesión económica clarísimo, donde en muchos sitios ya se ha situado, es decir, un decrecimiento del Producto Interior Bruto que lleva una recesión. Os acordaréis de la recesión lo que significa. Año 2008, acordaros de esa historia, 2010, pues bueno, un poco eso, pero más jodidos todavía que entonces. Las hipotecas con tipos variables de 150.000 euros a 30 años, para comprar, hay que comprarse, para comprarse un piso tienes que hipotecarte 30 años y pagar 150.000 euros. Han subido 1.500 euros anuales. Eso es la primera consecuencia inmediata, la que se puede percibir de la subida de los tipos aquí. Y ese es el porcentaje, la subida del Euribor, es decir, la referencia. Y todavía tienen la jeta, ¿vale? La patronal, el gobierno, tal, de decir esto, ¿no? Los agentes sociales no parecen dispuestos a que la subida del IPC se traslade ya a los salarios, pero las compañías empiezan a preocuparse. Bueno, ¿os acordáis del tema del pacto de rentas que se hablaba hace un tiempo cuando empezó a subir la inflación? Cuidado, lo primero que dijeron es, vamos a necesitar un pacto de rentas. Ahí se pasaron de frenada, la patronal se pasó de frenada, el gobierno se pasó de frenada, porque pensaban que obviamente los sindicatos iban a tener una reacción lógica para recuperar la capacidad adquisitiva. Ya nadie habla del pacto de rentas, es que no hace falta un pacto de rentas, es que los propios sindicatos han claudicado antes de sentarse en la mesa de negociación y están firmando convenios por debajo del 2% con una pérdida adquisitiva del 8% para la clase obrera. Ya nadie habla de pacto de rentas. Pero es que nos meten el gol amparándose en esta historia, ¿vale? Cuidado, que si tenemos una inflación alta y suben los sueldos al nivel de la inflación, se produce una inflación de segunda ronda, es decir, hace que vuelvan a subir más los precios, con lo cual esa inflación no para. Bueno, eso lo dejo ahí en stand-by, porque luego en el taller hay un articulito sobre esto y lo que quiero es que se debata y se concluya lo que se tenga que concluir en relación a esto, si eso tiene fundamento, si no tiene fundamento. Y pasamos al otro. Escucha, voy estupendo, ¿eh? Algo irregular, vale. Segundo, bueno, aquí ya entramos un poquito más en economía política un poquito más clásica, ¿no? La formación de precios. Y es importante, esta a lo mejor es un poquito más, más densa, ya sé que me miráis mal. Porque realmente esto lo que hace es poner en conexión las categorías nuestras, las categorías del marxismo, de la crítica a la economía política, con la realidad, ¿no? Entonces, vale, todo eso me habéis contado está muy bien, pero ¿cómo se fijan los precios, no? Porque al final todo tiene que ver con esto. A ver si soy capaz. Vamos a verlo. Y luego vamos a poner eso en relación los precios con la inflación, ¿vale? Algunos conceptos claves para entenderlo. Solo el trabajo genera valor. Luego lo vamos a ver un poquito. No sé si habéis hecho los deberes, o tenéis que hacerlos. Vale. Un espontáneo. Solo el trabajo genera valor. Eso tenemos que tenerlo claro. Si no entendemos que el trabajo humano, la fuerza de trabajo, es la que genera valor para el capital, es muy difícil, tendremos que hacer un acto de fe, como decía antes, para entender el resto de cuestiones. Y me consta que tenemos esa fe. Amén. Pero hay que hacer los deberes y hay que estudiar economía política, empezando por esto básico, ¿vale? Y a partir de ahí ya podemos ir desarrollando. Se dio una serie de materiales para las células que no sé si han tenido tiempo para estudiarlas. Pues se puede hacer después, ¿vale? Se puede seguir haciendo. Cuando hablamos de valor de cambio, no hablamos de valor de uso, ni hablamos de la capacidad de intercambio de las distintas mercancías, ¿vale? De la compraventa de mercancías.
que tiene que ver con la generación de los precios, no tiene que ver con el uso que se le da, sino lo que hemos hablado es de cómo se fijan los precios, y para eso el valor de intercambio, ¿no? Y el precio como ese elemento de equivalencia o de plasmación de los valores, de esos valores que tienen que ver con el tiempo de trabajo socialmente necesario, que han sido fundamentales para que esas mercancías se puedan desarrollar. Bueno, para entenderlo, eso es un avance. Para entenderlo vamos a ir a las distintas formas del valor y cómo las sitúa Marx. Yo creo que se va a ayudar. A ver, la primera forma simple del valor, la primera forma es la simple, es decir, cómo aparecen equivalencias entre distintas mercancías. 20 varas de lienzo es una levita, o por decirlo de otra forma, esta botella de agua es igual a este ratón. Esa equivalencia en el intercambio de mercancías, ¿cómo se realiza? Porque es que esto es no sé, es transparente, esto es negro, esto pesa más, esto pesa menos, tiene unas utilidades distintas. Es decir, no hay ningún elemento entre las dos mercancías que a mí me ayude a hacer la equivalencia, ¿no? Tengo que buscarlo. O sea, el único elemento que realmente me va a situar la equivalencia para que yo decir que eso es igual a eso, en un proceso de intercambio, de yo te cambio esto por esto, es el tiempo de trabajo que se ha necesitado para realizar ese producto. Y eso es fundamental que se entienda, porque a partir de esta idea básica se va a desarrollar la cuestión de los precios. Imaginad que esta botella se tarda, con su líquido, se tarda 5 horas en hacer. Y esto solo se tarda 2 horas en hacer, ¿vale? En un proceso de intercambio, a mí me la cuelas la primera vez. Pero cuando yo vea que tú te estás tocando la barriga durante un montón de tiempo, porque estás fabricándome el doble en el mismo tiempo que yo hago esto, diré, escucha, que a partir de ahora yo voy a hacer botellas. Claro, porque voy a trabajar menos, porque la condición humana es de intentar trabajar menos, ¿no? Como decía, no como el tema de los protestantes que comentaba Gerard, ¿no? El trabajo dignifica, pero poco. Bueno. Entonces, claro, se va a dar un trasvaso de la producción a la rama más rentable, la que trabaja menos. Eso es así de simple. Eso se explica de forma muy sencilla y muy simple. Vale, por lo tanto, la equivalencia al final se produce entre productos que tienen el mismo tiempo de trabajo para poderlo realizar. Pero el mismo tiempo de trabajo no el individual, porque si no el baguete, ¿vale?, tendría mucho valor. El tiempo de trabajo socialmente necesario, el que la sociedad manda de forma mayoritaria, ¿vale? Eso es lo que fijan la relatividad de los precios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros resulta que yo sé que esto es igual a esto, pues voy a intentar sacar ventajas, ¿vale? Ventajas para la fabricación de esa botella. Y esas ventajas me van... ¿Cómo consigo yo una ventaja competitiva? Fabricando en el mismo tiempo 2, con lo cual trabajaré el menos, trabajaré el doble de menos tiempo. Eso se consigue aumentando la composición orgánica, es decir, metiendo maquinaria o elementos que haga que esto se produzca con el mismo tiempo de trabajo, con lo cual produzco mucho más. Vale, el problema es que si yo hago eso, los tiempos de trabajo que yo estoy empleando son menores. Y como son menores, al final socialmente mi valor es menor, ¿vale? Y eso tendrá su reflejo en la sociedad. Cuanto mayor es la composición orgánica del capital, cuanto más recursos destinemos a las mejoras técnicas, a incrementar la productividad, porque nos supone una ventaja como empresarios individuales, ¿vale?, socialmente estaremos bajando el valor de nuestros propios productos, con lo cual tendremos que fabricar cada vez más para compensar esa bajada de productos y así hasta el fin del mundo, hasta el fin de ya no queda nada, ni petróleo, pues no lo hemos fundido a través de esa óptica. Vale, eso se da por un lado. Y luego lo que decía, hay una cuestión que tiene que ver con la perecuación de la ganancia. Si yo al final resulta más rentable fabricar esto que fabricar esto, porque me haces la misma equivalencia cuando tienes menos trabajo, lo que hago es no fabricar esto, me voy a fabricar esto. Y así lo que se produce es que las inversiones vayan a las ramas más rentables, acabando por equilibrar las ganancias de todas las ramas sociales. Yo sé que es muy precipitado, un poco complejo, pero bueno, unos apuntes para ir intentando el tema. Bueno, y esto... esa es la forma simple. Luego aparece la forma desplegada del valor, en la que la producción de mercancías, de más mercancías, tiene sus propias equivalencias, también en función de los tiempos de trabajo socialmente necesarios para la producción. Aquí se supone que son los mismos tiempos de trabajo socialmente necesarios para fabricar 40 libras de café, que 20 varas de lienzo, que una levita, que un quintal de trigo, que 2 onzas de oro, que la extracción de las 2 onzas de oro.
Bueno, a partir de estas equivalencias de múltiples, lo que hacemos es apartar las onzas de oro que se acaba por determinadas cuestiones históricas, sociales, tal, convirtiendo en el equivalente universal. Es una mercancía el oro, una mercancía más que la intercambiamos con el resto, pero es equivalente universal y sirve para tener precisamente las equivalencias con respecto a todas las mercancías. Y ahí tenemos la forma del valor que tiene el dinero como forma de valor, donde 2 onzas de oro vale todo eso. Y más adelante eliminamos el oro, y quien dice oro, dice dólares, ¿vale? En lugar de ir con los lingotes y con las monedas de oro, se cambia por dólares, pero respaldados por oro en principio, ¿vale? En principio, si yo pago con 2 dólares es porque tengo un respaldo de valor detrás en oro. Bueno, eso también se acaba, ¿vale? Eso se decide que eso también se acaba y ahora no hay ningún referente de ningún tipo detrás, no hay ningún soporte real detrás en oro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una confianza en que el dinero tiene el respaldo que le da el propio Estado. Se supone que yo cuando en la cartera tengo 10 euros, debería de entender que es que el que ha emitido la moneda, que en este caso es la Unión Europea, hay un valor detrás real de esos 10 euros. Y el problema es que la economía real, esa economía desapareció hace bastante tiempo. Con lo cual, no sé si tengo un billete de verdad o uno del Monopoly, ¿vale? Eso se va a ver un poquito más adelante. ¿Y qué pasa con la fuerza de trabajo? Pues la fuerza de trabajo pasa lo mismo que con cualquier otra mercancía. Tiene el mismo valor que cualquier otra mercancía. Es decir, la fuerza de trabajo vale lo que vale su tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducirse y para mantenerse. Ni más ni menos. Nuestro salario, con ese salario lo que hacemos es mantenernos, mantener a la familia, tener hijos, tener una vivienda. Eso es ese es el valor para poder seguir produciendo, ¿vale? Y ese sería realmente el tiempo de trabajo socialmente necesario para mantenerse y reproducirse, es la alimentación, es una serie de elementos básicos y es una cuestión cultural también. Hay determinados sitios, y a mí eso me incluye ir al cine, ir al teatro, tener acceso a la universidad. En cada determinada zona, ese espectro cultural que valoriza la fuerza de trabajo, que tiene mucho que ver con la lucha de clases, bueno, en cada sitio es distinto. Y el precio de la fuerza de trabajo, el precio, que es el equivalente, es el salario, es eso. Pero hay también elementos, como lo que hablábamos de la inflación, hay elementos que están fuera de ese proceso, que actúan como elementos que hacen que el precio de la fuerza de trabajo suba o baja, como el ejército de reserva, con lo cual, si hay muchísimos trabajadores que tienen necesidad de ocupar un puesto de trabajo, porque no tienen otros medios para ganarse la vida, obviamente, volvemos al tema de la ley de la oferta y de la demanda, veremos, ¿vale? Todas esas cuestiones, al final, el precio baja. Y entonces al empresario no paga por el valor de la fuerza de trabajo, paga por menos. ¿Y qué consecuencias tiene? Que no se reproduce, que no se mantiene, le da igual. Si hay ejército de reserva, si hay obreros para colocar, ¿qué mal le da pagar por debajo de la fuerza por su propio precio o pagarlo por debajo? Da lo mismo. La producción del trabajador. Sí. Todo, claro. Depende, eso, por eso digo, es importante situarse en un contexto histórico, porque hay un básico que es la alimentación, las necesidades básicas primarias y luego un elemento cultural que tiene que ver con la lucha de clases, con las conquistas sociales, con una serie de elementos que es lo que conforma, porque claro, no es solo una cuestión biológica, es algo más. Claro, claro, es un elemento multiplicador al tiempo de... Claro, es un elemento multiplicador. Ahí no me he metido, pero efectivamente, las horas de tiempo de trabajo no se computan igual cuando es trabajo cualificado que cuando es básico. Eso es un elemento multiplicador, sí.
Claro, estamos hablando de todo el tiempo de trabajo, no ha estado produciendo, pero se compensa, si no nadie estudiaría, si no... Bueno, un poquito, eso es otro charco que no... Ahí vamos muy, muy por encima. A ver, yo esta creo que es la última o la penúltima ya. ¿Qué ocurre con los precios en relación a esto? Con esto yo creo que se termina de entender, porque hemos visto la inflación, hemos visto la cuestión de los precios, con eso se termina de entender esa relación. Distorsión en la equivalencia. El incremento de la masa monetaria, que no se acompaña de nuevos valores, hace que un determinado producto sea equivalente a su precio, es decir, lo que he dicho antes, el precio de esto es normalmente su valor, ¿vale? Pero si se producen un incremento de la masa monetaria, y esto vale 10, pero no hay más valores nuevos, obviamente la nueva masa monetaria se tiene que prorratear por los valores, con lo cual hace que suba. Y para tenerlo más sencillo, cuando solo tenemos uno, si esto vale 10 euros, pero se inventa un billete nuevo, entonces solo hay 20 euros, pero solo hay esto en el mundo, obviamente esto pasa a valer 20, ¿vale? Entonces, cuando hay más valores, lo que se hace es que se prorratea. Distorsión en oferta de demanda. El descenso de la productividad en relación a la demanda hace fluctuar temporalmente los precios por encima de los tiempos de trabajo socialmente necesarios. Claro, vamos a ver, si realmente... A ver, nos situamos a ver cómo lo explico yo esto para que esté más claro. A ver, el trabajo que socialmente se requiere influye mucho en la fijación de los precios. Es decir, yo imagino que yo ahora mismo me dedico a hacer máquinas de escribir, ¿vale? El precio de las máquinas de escribir sería el tiempo necesario socialmente para poder fabricar la máquina de escribir, ¿correcto? Pero si nadie me va a comprar la máquina de escribir, el precio va a bajar por debajo de su valor, ¿vale? Y al contrario, cuando algo es muy demandado, ahí interviene la ley de la oferta y la demanda, lo que ocurre es todo lo contrario. Que temporalmente, porque la línea de precio está en relación al tiempo de trabajo socialmente necesario, los precios fluctúan, valen más o valen menos dependiendo. Y una tercera cuestión es el precio de especulación, el precio de monopolio, ¿no? Y en esa situación se vuelve otra vez a tener ese debate sobre el precio de monopolio, es decir, ¿quién fija los precios? ¿Es el tiempo de trabajo socialmente necesario con las fluctuaciones de la oferta y la demanda, que es lo que estamos argumentando desde la perspectiva marxista, o los monopolios? Hemos llegado a ese momento en que los monopolios tienen capacidad suficiente para fijar sus propios precios, independientemente del precio de trabajo socialmente necesario para producirlos. Ese debate es muy interesante, no lo vamos a tener aquí en profundidad, pero sí que apuntar algunas cuestiones. Quien está argumentando esto está abandonando ya la teoría del valor trabajo y está abandonando la base esencial del marxismo. Porque además genera muchas cuestiones alrededor, porque primero, pero empíricamente nos ha demostrado el que al final los precios los fije el monopolio directamente implicaría que tendrían que tener capacidad también para gestionar la oferta, la demanda, la producción, cosa que vemos por la marcha de la economía que no es así. ¿Y qué ocurre cuando entramos en un periodo de deflación, como ha ocurrido en Japón durante muchísimos años? Es decir, que los precios bajan. ¿También es una cuestión de los propios monopolios que tienen capacidad de fijar? No, vamos a ver, los monopolios tienen capacidad, obviamente, de influir, sobre todo en aquellas tecnologías que son muy complejas de implementar, por ejemplo, la energía. Estoy convencido que las empresas energéticas ahora mismo implementan precios por encima de su propio valor. Estoy convencido de eso. Pero eso requiere que haya un determinado tiempo para que otros monopolios empiecen a ocupar ese espacio, porque es mucho más rentable. O sea, yo para qué voy a seguir fabricando coches y no vendo ninguno, con toda la pasta que tengo me dedico a hacer energía porque es lo... ¿Vale? Volvemos otra vez al tema de la perecuación, que era importante y que por eso situaba. Bueno, esos tres elementos relacionados en inflación-precio. Y ya está. ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Eso es lo que le digo siempre a mi chica. ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Y me dice, hombre, pues un poquito mejor que antes. Bueno, pues espero que por lo menos que no sea al menos peor, ¿no? Y que más o menos hayáis pillado algo. Vale. Pues ya está. Escucha, chuminite, allá a comer, ¿no? Bueno, camaradas, continuamos con esto que yo creo es como es continuación de lo anterior, puede servirnos también para dar ciertas respuestas. Aquí vamos a tocar otros elementos centrales que no son lógicamente los de antes. Una primera cuestión, el crecimiento económico, ¿vale? El crecimiento económico, y lo vamos a intentar poner en conexión con el concepto de reproducción a escala ampliada.
Y otro segundo, lo que decíamos del agotamiento de la fase histórica actual del capitalismo, y lo ponemos en conexión con eso que decíamos de la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y luego unos elementos que tienen que ver con eso, que es las causas contrarrestantes, la deuda y alguna breve mención sobre el trabajo productivo e improductivo. Bueno, partimos de la primera parte, que es el crecimiento económico. En cualquier libro de economía de cualquier universidad nos encontramos con esta definición técnica de lo que es el crecimiento económico. Evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, medidos en términos de capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de tiempo concreto. Evolución positiva. Aquí, si os dais cuenta, una de las cosas que llama la atención es la cuestión de la distribución o de la redistribución no aparece en el concepto. Es decir, realmente ese concepto de economía le da lo mismo cómo se reparta. Lo que le interesa es el volumen total de bienes producidos o de su valor. Y, lógicamente, utilizan un concepto de valor distinto al que nosotros utilizamos, ¿vale? De hecho, confunden valor y renta. Lo que les interesa es al final el beneficio, porque está hablando de un país y se puede perfectamente incrementar el beneficio, tener crecimiento económico, aunque no tengan una economía productiva, porque está detraída de otros territorios, ¿vale? Esos son algunos elementos. El crecimiento económico no solo lo que decíamos, y ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, el tema de la reproducción a escala ampliada, sino del crecimiento económico, lo que significa es que cada vez hay que producir más bienes y servicios. Y eso es crecimiento económico, y eso se supone que es mejora y se supone que eso es bienestar, ¿vale? Este tipo era un economista que dijo esta frase tan chula, que es: quien piense que el crecimiento exponencial puede mantenerse para siempre en un mundo finito, o está loco o es economista. Bueno, pues es que esto es lo que pretende la economía en el capitalismo, ampliarse continuamente sin atender a esos límites. Y eso es una cuestión, cuando hemos estado viendo el desarrollo de las fuerzas tecnológicas, cómo son capaces de hacer desarrollar la economía, de hacer que la producción se multiplique exponencialmente, esto lo podemos ver en este gráfico y es muy interesante. Es el crecimiento económico a lo largo de la historia. Fijaros cuando se produce el despegue. Si buscamos por internet algo como el crecimiento económico a lo largo de la historia, nos va a decir que a través de las nuevas tecnologías, del desarrollo, esto corresponde a la fase de desarrollo del sistema capitalista. El sistema capitalista sirve precisamente para esto, para generar un incremento de la productividad sin precedentes a lo largo de toda la historia. Obviamente, con todo el consumo de materias primas, de recursos sin límite, desperdiciados de todo tipo, pues esa es la realidad del capitalismo. Y eso es lo que significa el crecimiento económico y la reproducción a escala ampliada. Esto tiene un límite, y el límite lo estamos viendo ya, por ejemplo, en el tema de los combustibles fósiles, cómo se están agotando, cada vez son más caros de extraer, etc. Bueno, la reproducción a escala ampliada tenemos que entender algunas cosas para entender este concepto. Las empresas, ¿para qué producen? Las empresas producen con un objetivo claro, no es para cubrir las necesidades sociales. En el sistema capitalista, donde el beneficio se apropia por unos pocos privilegiados, lo que les interesa es ganar. Es lo único que les interesa, es ganar. Si esto lo ponemos en conexión con la parte de la ponencia anterior, las empresas lo que necesitan es obtener ventajas competitivas, que haya una competencia entre capitales que les permita retraer parte de la ganancia de otro. Es decir, producir más con el mismo tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, lógicamente eso se consigue incrementando la composición orgánica del capital, invirtiendo en maquinaria. Es decir, cualquier empresa necesita meter materias primas, alta tecnología, todo eso hace que la productividad exponencialmente vaya creciendo. Y entonces se producen muchos más bienes y productos con menos tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, el número de obreros disminuye, el tiempo que los obreros le dedican a la producción es menor en relación y es inversamente proporcional a la cantidad o a la inyección de capital sobre bienes de equipo que se meten en las empresas. Pero claro, ahí hay un pequeño conflicto. Es decir, ese incremento de la productividad de bienes resulta que en lugar de incrementar el valor, lo que hace es
el valor de cada uno de esos bienes. Cada uno de esos bienes es más barato porque necesita menos tiempo socialmente necesario para producirse. Y esa es la gran contradicción del capitalismo. Y eso es lo que lo hace inviable. ¿Y entonces qué tiene que hacer el capitalismo para romper eso? Si yo cada vez produzco más bienes y esos bienes son cada vez, obviamente, más baratos, valen menos, lo que tengo que hacer para compensar eso es producir más. Y a mayor producción, mayor incremento de la composición orgánica de capital, es decir, mayor inversión en maquinarias que produzcan más, que lo que provocan es que se abarate todavía más la unidad producida. Y para compensar esa bajada lo que hay que hacer es producir más. Hasta que es completamente imposible, ¿vale? Imposible. Entonces yo me aventuro aquí a dar una primera respuesta a lo que me comentaba Víctor. ¿Desde cuándo existe la crisis del capitalismo? Desde su origen. Esa es la respuesta. Desde el origen del capitalismo, el capitalismo está en crisis por sus propias contradicciones. Porque tiene una fecha límite, y es esa capacidad expansiva. Si nosotros frenamos la economía a escala ampliada, si deja de crecer, esto se nos cae como un castillo de naipes. O sea, no puede funcionar este sistema sin la escala ampliada, que significa ampliar la producción a costa de quemar recursos infinitamente. Recursos que son finitos. Capacidad adquisitiva que es finita, que no llega a tanto, ¿vale? El capitalismo tiene muchas herramientas para incentivar temporalmente esto, para suavizarlo temporalmente, pero la finalización de la historia del capitalismo, que por desgracia puede ir unida a la historia de la humanidad, es esta. Entonces, ¿desde cuándo la crisis del capitalismo? Desde su propio origen. Lo que ocurre es que sobre esa base de crisis permanente, de cada vez un descenso mayor de la tasa de ganancia que veremos luego, precisamente por el incremento de los bienes, del capital orgánico, del capital, por ese incremento, precisamente cuando se produce eso, a la vez hay procesos más cortos, ciclos más cortos de pequeños auges económicos y pequeñas caídas económicas. Y teníamos el ejemplo ese que situaba antes. En el 2008 la crisis fue bestial, parecía que en el 2014 repuntaba, y es un pequeño ciclo económico de auge y de descenso, ¿vale? Pequeño auge de descenso de rentabilidad, sobre una línea descendiente, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo. Y entonces, periódicamente se produce una imposibilidad de autovalorización. ¿Por qué? Porque se necesita producir más para compensar la bajada, lo que decía antes, la bajada de valor de cada uno de los elementos producidos. Y entonces produzco más, pero llega un momento en que ese aumento de la productividad pues nos lleva o a una crisis de sobreproducción, o lo que otros se denominan desde otro punto de vista, una crisis de rentabilidad, es decir, como solo el trabajo es el que genera valor, los productos cada vez valen menos, cada vez es menos rentable invertir, dejo de invertir. Sobreacumulación, productos que además no se pueden comprar, o subconsumo, la otra cara de la moneda, no podemos comprar todo lo que habéis producido. No sé si me estoy expresando bien, espero que sí, o por lo menos que se pille la idea fundamental. Y esta gráfica es súper interesante porque esto de aquí, todo esto de aquí, es el volumen de capital fijo por hora de trabajo. Cómo se ha ido incrementando a lo largo de la historia la cantidad de capital que se ha metido para poder incrementar la productividad. Y eso lo hacen las empresas, primero a nivel individual, que tiene sus repercusiones sociales, para poder competir con otras empresas en mejores condiciones, para poder producir más, y eso le permite, a través de la competitividad, obtener ventajas con respecto a otras en el mercado. Esto es esa subida del volumen del capital fijo por hora de trabajo. Mientras que la línea esta es la de los tiempos de trabajo que son necesarios para producir una unidad, una mercancía. Si os dais cuenta, es inversamente proporcional la subida de maquinaria, de bienes de equipos, con la bajada del tiempo de trabajo para poderlos realizar. Y paralelamente, fijéis qué paralelismo tiene la tasa de ganancia, lo que demuestra claramente que el beneficio va asociado, que lo único que produce valor es el trabajo, la fuerza de trabajo. Y el resto lo que sirve es para incrementar la productividad. Ese gráfico es muy interesante porque se muestra muy bien. Conclusión,
la productividad es paradójicamente adversa en el capitalismo, es su razón de ser, pero que al final lleva a donde lleva. Bueno, esto lo he expresado ya, es decir, se necesita producir más para ir compensando. Claro, los límites están en los recursos, los límites están en el consumo. Por más de que se haya emperrado el capitalismo en generar necesidades que no teníamos, ¿vale? Generar necesidades absurdas, ¿no? Desde el teléfono móvil a las modas, a la obsolescencia programada, es decir, claro, en un intento de que nosotros tengamos una línea de consumo capaz de poder absorber efectivamente toda esa producción ampliada, pero eso tiene su límite. En el consumo en algún momento lo tiene, y lo tiene en cada ciclo corto como a nivel general. Y esos límites que estamos viendo con el tema de los combustibles fósiles, que son los que han servido principalmente para incrementar la composición orgánica del capital. Y entonces aquí viene el concepto de crisis, ¿vale? No de crisis entendida como la caída tendencial de la tasa de ganancia, que eso es lo que establecíamos, que eso es una cosa de la que no puede escapar el propio capitalismo y sus contradicciones, sino de lo que llamamos crisis cíclicas. Marx decía que en determinados momentos no es que hubieran demasiados bienes de subsistencia en relación a la población existente o a sus necesidades, ni que haya demasiados medios de producción fabricando para cubrir esas necesidades de la población. De hecho, vemos el mundo, el mundo tiene miseria, hay hambre, hay desempleo. Realmente, con una planificación económica de todo esto, hay capacidad todavía para seguir produciendo, para que se pueda satisfacer las necesidades humanas y para seguir trabajando y generando empleo. Eso existe, pero eso no existe en el capitalismo. Porque en el capitalismo lo que Marx expresaba es que hay demasiada producción para un determinado momento, ¿no? Y una expresión que tiene mucho que ver para tan baja tasa de ganancia, o para un determinado nivel de consumo en un determinado momento, en relación siempre a la sobreproducción. Es decir, se produce tanto que no se puede absorber. Eso lo hemos visto en 1000 burbujas inmobiliarias de cualquier tipo. De eso ya empezamos a tener determinada experiencia. Uy, esto ya en inglés. Voy a leerlo porque esto está en inglés, no sé que me lo vaya a saltar. A ver, esto es un ciclo corto de crisis, ¿vale? En este ciclo corto de crisis, es lo que decía, bueno, hay una pequeña, las tasas de ganancias empiezan a descender, cada vez interesa menos invertir, porque por más que invierta la tasa de ganancias tampoco, que necesito hacer ingentes cantidades de dinero para obtener muy poco. Llega un momento en que eso afecta además a la masa de beneficio. Mientras no afecta a la masa global de beneficio, yo sigo poniendo, a través de la acumulación de capitales cada vez más, pues llega un momento en que eso ya no renta. Entonces decido que eso ya no es beneficioso. Se produce a partir de aquí un colapso en la inversión. Es decir, deja de ser rentable, se deja de invertir, ¿vale? ¿Cómo se deja de invertir? El empleo se ve afectado, empiezan a haber despidos, ¿vale? Esos despidos hacen que el desplazamiento obrero le afecte a su capacidad adquisitiva y afecta al consumo. Obviamente, estoy sin trabajo, no puedo consumir. Con lo cual se empiezan a cristalizar, ¿no?, lo que es la caída en el ciclo. Al principio se produce un colapso financiero, cae en el mercado de valor. Lo voy diciendo lento para que, y además me gustaría que fuerais pensando un poco en las noticias, en lo que estáis escuchando por ahí, ¿vale? En principio un colapso financiero, el mercado de valores, la burbuja inmobiliaria empieza a caer. Vale. La masa de beneficios empieza a aumentar a raíz de que se ha desplomado toda la economía, de que se han destruido fuerzas productivas. Empieza a ser rentable poco a poco la inversión, se ha abandonado la economía, ¿vale? Empieza a ser rentable. Los costes laborables están por los suelos, hay muchísimo paro, el ejército de reserva ha aumentado, con lo cual tira para bajada los salarios. Esa tasa, esa masa de ganancia que ya se traslada a que la tasa de ganancia empieza a crecer, es decir, el porcentaje con respecto a lo que se inyecta y se recoge, ¿vale? Eso empieza a crecer. Y la acumulación y el proceso empieza otra vez a crecer. Un momento de auge económico, las tecnologías obsoletas
se han abandonado, las empresas que no son viables han cerrado, han sido absorbidas, ¿vale? Y se empieza a invertir porque ahora sí que es rentable y ¡boom! Otra vez, ¿vale? Y Marx decía, y vuelve a empezar toda esta mierda, ¿vale? Ese ciclo vuelve a darse, a veces unos periodos son mucho más largos, a veces son periodos más cortos. Bueno, esos son los ciclos cortos. Sobre la caída tendencial de la tasa de ganancia, ciclos cortos. Hay economistas que teorizan que sobre los ciclos cortos hay otros ciclos medios y que sobre los ciclos medios hay las ondas largas. Bueno, ahí no vamos a entrar, pero bueno, que sepáis que eso ahí lo tenemos. Entonces, ahora mismo, yo no sé si nos situamos, ¿dónde estamos en ese proceso? En ese proceso estamos en caída, vamos derechos a una recesión, ¿vale? Entonces, pero como no ha habido muchas, el 2008, han habido muchas crisis cíclicas. Pero el tema es, ¿y qué tiene esta de distinta a otras, ¿no? Bueno, yo ahí me aventuro. ¿Qué tiene? Un agotamiento, una falta de rentabilidad de los recursos, evidente como no ha habido nunca en la historia de la humanidad. Una agudización de la caída tendencial de la tasa de ganancias, nunca ha estado tan bajo en la historia, con lo cual impide que se pueda remontar la tasa de beneficios. Y sin tasa de beneficios no hay inversión, y si no hay inversión no se sale de la crisis. Una persistencia de la gran recesión. No es un ciclo nuevo, es el ciclo que se inició en el 2008, como he dicho antes, y que no ha conseguido remontar. Ha tenido un pequeño espejismo, pero no ha conseguido remontar. Y unos indicadores históricos que son lo que estamos viendo, la alta inflación, la cantidad de capital ficticio, una deuda impagable para poder mantener el capitalismo actualmente, un comercio exterior que se ha roto, es decir, el proceso de la globalización ha finalizado. Eso sirvió en un momento determinado para poder quebrar la caída tendencial de la tasa de ganancia. Eso ya no existe, eso se ha roto y ahora veremos en qué se va a convertir o en qué se puede ir convirtiendo esto. Y luego hay una serie de catalizadores de la crisis, los que van a poner en evidencia que esa crisis se va a profundizar. Guerras comerciales, se reduce el comercio internacional y por tanto la realización de la producción de valor y de plusvalía. Comercio internacional, hemos dicho, está roto, los proteccionismos. Cuando hablamos de guerra comercial estamos hablando el que empezó casi a sonar más la cuestión de Trump con respecto a China, etcétera, etcétera. Brotes de guerra, especialmente en regiones ricas de petróleo, ¿os suena? Crecimiento de movimientos de extrema derecha que todavía van a favorecer más todos los procesos bélicos y catalizadores de la crisis. Un artículo del Fondo Monetario Internacional, muy interesante, porque parece que lo que digamos los rojos es ese rollo apocalíptico, catastrófico. Entonces me he permitido sacar este artículo de 13 de noviembre del 2022, escrito en el blog del Fondo Monetario Internacional por uno de sus responsables máximos de macroeconomía. Y entonces es interesante algunas de las cosas que dice, porque no esconden mucho. Si alguien me puede ir leyendo párrafos, así yo descanso un poquito. ¿Quién me lee? Ah, vale, sí, enchufa el micro ese. Que vaya rulando. Desde el inicio. El titular mismo, titular y subtitular. La desaceleración del crecimiento económico mundial es cada vez más evidente, como muestran los datos de la alta frecuencia. En un entorno en que múltiples factores lastran el crecimiento, se prevé que la política monetaria sufra nuevas contracciones, dada la necesidad de reducir la elevada inflación. Vale, a ver si podemos leer un poquito más. Esos párrafos, ¿quién los lee? Las perspectivas de crecimiento económico mundial se enfrentan a una combinación única de factores adversos, en concreto la invasión rusa de Ucrania, el aumento de las tasas de interés para contener la inflación y los efectos persistentes de la pandemia, como son los confinamientos en China y las perturbaciones en las cadenas de suministro. A su vez, en nuestra última edición de Perspectivas de la Economía Mundial, Informe WEO, publicada el pasado mes, nuestro pronóstico de crecimiento mundial para el próximo año se redujo hasta 2,7%. Y prevemos que países que representan más de un tercio del Producto Mundial se contraigan durante parte de este año o el próximo. Además, como analizamos en nuestro último informe, preparado para el grupo de los 20, los indicadores de alta frecuencia recientes confirman que las perspectivas son más sombrías. Como se muestra en el gráfico de la semana, en los últimos meses se ha producido un continuo deterioro de los índices de gerentes de compras en varias economías del G20. Estos indicadores, basados en encuestas, miden el ímpetu de la actividad manufacturera y de servicios. Aquí aparecen unos gráficos
de este índice de gerentes está basado sobre encuestas, sobre perspectivas de crecimiento económico con los diferentes países y los meses, cómo se percibe la economía, ¿vale? Esto suele ser bastante ajustado a lo que ocurre luego en la realidad. A ver, la zona azul es la zona buena, ¿vale? Indica una expansión económica, y el color rojo indica una contracción. Como veis, conforme se va acercando el final del año, los colores rojos se van haciendo cada vez más rojos. En el gráfico se observa que una creciente proporción de países del G20, las mediciones han pasado de estar en expansivo a contracción. A ver, voy a saltarme un poquito también por tiempo, pero lo que viene a decir es que esto es una indicación clara de que lo que viene es una recesión importante a nivel económico. Eso lo dice uno de los máximos responsables del Fondo Monetario Internacional en macroeconomía. A ver, esto no es mío. A ver, ¿dónde deja lo mío? ¿No? ¿Lo cierro? Es esto lo que tenía. Ah, sí, ahí. Bueno, eso es que no nos inventamos esas cuestiones, es el propio Fondo Monetario Internacional el que nos está advirtiendo. Y entonces yo eso no sé con quién lo comentaba antes, lo pongo paralelismo con la anterior crisis del 2008, donde todo era estupendo y no pasaba nada, y esto era una cosita temporal y muy coyuntural, y no veas el viaje que se nos metió en el 2008. Imaginad ahora que ya nos van advirtiendo con tiempo de todas las maldades. Bueno, todo eso se hace a través de indicadores económicos para ver cómo está la salud de la economía. Hay muchos, ¿vale? Nosotros ya aquí hemos visto algunos, el Producto Interior Bruto, el tema de los tipos de interés, bueno, hay muchos, esto nada, tiene menos importancia. El crecimiento del Producto Interior Bruto. Antes hemos visto un gráfico similar, eso es a nivel mundial, de cómo ya había caído en el 2019. Bueno, eso es una evolución con una no sé cómo se dice, una perspectiva de futuro para ver cómo está, con un clarísimo estancamiento, incluso de descenso. Pero cuidado, lo interesante de este gráfico es que esto es mundial, y además las economías centrales no tienen un crecimiento del Producto Interior Bruto como otras economías. Es decir, realmente aquí, si sacamos la media, estaríamos hablando de niveles de recesión importantes, y esto quien lo salva son países como China o países con una economía emergente donde tienen todavía una producción alta, ¿vale? Aquí está todo mezclado, y a nivel mundial esto es nada, esto es no crecimiento. El índice de la producción industrial, la que os he enseñado antes, donde se demostraba cómo a partir del 2019 descendía. El índice de la producción industrial, no solo en España, sino en todos los países de la economía central, está ya en negativo. Los activos financieros, lo que decía Marx, que es lo primero en derrumbarse cuando viene una crisis económica, es muy significativo. En el año 2002 está siendo nefasto para la inversión. La cartera modelo, 60% de bolsa y 40% de bonos, pierde un 16%. No se veía desde hace 85 años una caída de ese tipo. Y todavía se va a ir pronunciando más conforme los tipos de interés suban, porque las exigencias son mayores, lo que comentábamos antes. Lo que estoy dando son indicadores que demuestran cómo vamos inexorablemente a una recesión bestial. El capital se desplaza fuera de producción, la financiarización de la economía. A ver, esto es otro de los elementos que es fundamental para que entendamos la marcha del capital en el futuro. Al capital le cuesta cada vez más obtener beneficios, revalorizarse, con lo cual lo que se hace es no se mete capital a la esfera productiva porque no es rentable, y ese capital se desplaza a otro lugar, a las inversiones especulativas, rentistas, parasitarias, que no aportan valor, que simplemente detraen valor de la economía real, de la economía productiva, ¿vale? Por eso se dice que son parasitarias. El dinero deja de convertirse en capital. Hay ahora unos gráficos que vamos a ver muy interesantes, que es esta línea representa la productividad, la economía real, y estas otras la cantidad de capital ficticio, capital que no va a la inversión, que impide ese ciclo ampliado de capital, eso que decíamos del crecimiento económico, impide que se pueda realizar, ¿vale? Porque huye de esa esfera, no se vuelve a inyectar. Y os digo, ¿cómo funciona la producción a escala ampliada? Ese beneficio se inyecte, cada vez se inyecta más porque se produce más y se produce ese crecimiento económico. Aquí, como vemos, esta línea que viene a representar la economía real y cómo el capital huye de esas esferas, y estamos en máximos históricos. Nunca ha habido tanto
inyección de capital huido de esa esfera para la esfera que no aporta ningún tipo de valor a la sociedad, porque no genera valores de uso, ¿vale? Pero es que tampoco genera valores de cambio. Un gráfico, a ver, viene luego. La noción de Marx de lo que es el capital ficticio. Activos financieros cuyo valor no se corresponde con algún capital real, es decir, detrás del capital, detrás del dinero debe de haber siempre bienes que lo sustenten. En este caso el capital ficticio son anotaciones contables, no tiene nada detrás, no hay producción, no hay nada. Y entonces nos pone un ejemplo muy claro que es el tema cuando el gobierno emite títulos para cubrir los gastos corrientes. El que compra con ese capital que se desvía de la esfera productiva y compra bonos del Estado, ¿vale? Cuando compra bonos del Estado no lo está inyectando el capital, el Estado lo que hace es, pues lo gasta en educación, en lo que le dé la gana, ¿vale? Para sus gastos corrientes. Y entonces el que compra esos bonos lo que recibe es una parte, es una renta, es una parte que se detrae el Estado a través de los impuestos de la esfera productiva, de la esfera real, ¿vale? Pero no es un ciclo, eso no forma parte del ciclo ampliado, ¿vale? Con lo cual está detrayendo, bueno, hay muchas variantes de capital ficticio, los títulos de deuda público como es esto, las acciones. A ver, las acciones en parte son capital real en cuanto que se hace una emisión de acciones y los inversores meten la pasta en la primera emisión de acciones y con ese dinero lo que se hace es comprar una fábrica, un terreno, materia prima para empezar la producción, eso es lo que se hace con las acciones. Hasta ahí es capital real. A partir de ahí en el que ya tienen la acción y esa acción de repente de valer 100 pasa a valer 150 porque hay más compradores que vendedores, de 100 a 150 ahí hay 50 que es ficticio, que no tiene ninguna base real, ¿vale? Y eso se ha convertido, por eso se llama la financiarización de la economía, porque a veces eso domina ya la economía, es mucho más ese grueso que lo que es el grueso de la economía productiva. La deuda privada son anotaciones contables, no tienen tampoco ningún tipo de valor detrás. Con los inmuebles, las viviendas, los locales pasa exactamente lo mismo, los bienes raíces. A ver, al principio una vivienda tiene su valor, que es el tiempo necesario socialmente, o sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario que cuesta realizarlo, ¿vale? Que cuesta construirlo, pero a partir de ahí es un proceso especulativo lo que va creciendo. No es posible que de repente una vivienda vale 50.000 euros, ¿cómo puede ser que al día siguiente vale 40.000 más, vale 90.000? ¿Se le ha añadido algún valor? No. Entonces, como no se le ha añadido ningún valor, es un capital que no tiene un soporte sobre la propia realidad. Y de los derivados, esto me lo salto ya, porque eso es otro rollo todavía mucho más siniestro, ¿no? Que es como el casino global donde se juega absolutamente todo y ahí sí que sin ninguna base de ningún tipo, ¿no? Es un casino absoluto de la economía. El capital ficticio no genera valor, aunque dentro de la economía hay quien te está diciendo la economía hegemónica, ¿vale? Que te está diciendo que por supuesto que genera valor. Y entonces te dan un argumento muy sencillo, es decir, si resulta que yo tengo 100, compro una acción por 100, y de repente esa acción vale 150, lo que te está diciendo es que ahora tengo 50 más que tenía antes, por lo tanto tengo más poder de compra. ¿Cómo que no ha generado valor? Me ha generado 50 más, antes tenía 100, ahora tengo 150. O te ha generado un beneficio a ti, pero eso socialmente habrá alguien que haya pagado 150 cuando su valor real son 100. Es decir, si esto lo ponemos en el conjunto de la sociedad, no ha generado ningún valor ni ha aumentado por ningún lado. Aquí tienen un ejemplo que creo que está en la documentación, y si no, está incorporado ya seguro, y que lo explica de forma muy sencillita. Es una ilusión, eso es una ilusión. En ese proceso de que el capital ficticio, que no tiene base real en la producción, es cada vez mayor, este gráfico es demoledor. En el año 1950, los beneficios financieros basados, para que nos entienda fácil, en prestar dinero, fueron del 3,1% del total de los beneficios que se generaba la sociedad. En el año 2010 es el 136%. Fijaros la diferencia, cómo aumenta. Y este gráfico nos dice que a partir de los años 80 hay un
despegue absoluto entre la tasa de beneficio y la tasa de acumulación. ¿Qué es la tasa de acumulación? La que permite el desarrollo de la economía real. Lo que se estaba hablando del crecimiento económico, vamos a ver, eso es el crecimiento económico a través de la cual el capitalismo es capitalismo. Es decir, uno gana dinero porque produce, reinvierte cada vez más, va acumulando más y eso le genera beneficio. A partir de aquí, el beneficio no tiene nada que ver con la esfera productiva, no tiene nada que ver con la escala ampliada del capital. Hay quien asegura que a partir de esta fecha esto ya no es ni capitalismo, porque rompe todos los esquemas del capitalismo, que puede ser otra cosa. Bueno, eso es un debate ahí. Y todo esto se ha conseguido a través de la deuda, de incrementar la deuda. Hubiera sido imposible si no es de otra forma. ¿Qué es la deuda? Pues una obligación de pago que se contrae cuando uno recibe dinero. Vale, tenemos la deuda pública, la deuda privada. La deuda pública, la que pertenece al Estado, la que pertenece al Estado y la que el Estado tiene que devolver. Y esa sirve para sus gastos corrientes, ¿vale? Para poder pagar la educación, para poder pagar armas, para poder pagar lo que sea. La deuda privada, la que las propias entidades contraen para poder seguir desarrollando su propia actividad económica. Pues nunca antes en la historia de la humanidad había estado tan endeudado el planeta. Se supone que la deuda total son 296 billones de dólares, el 350% del Producto Interior Bruto mundial. Eso se ha conseguido haciendo dinerito y dando dinerito, que luego se debe. Esto no se puede pagar, esto es imposible que se pague. ¿Cómo se va a pagar esto? Pues a lo mejor tendrá que haber una quita mundial, una guerra total. Esto no se puede pagar por los métodos normales que se han estado utilizando hasta ahora. Aquí tenéis un gráfico de cómo la deuda pública ha ido creciendo y creciendo y creciendo en los últimos años hasta llegar al tema de la pandemia con ingentes inyecciones de dinero que acaban en la esfera privada, que no son para... ¿vale? Eso lo hemos visto antes también, cómo se ha ido creciendo, ¿no? Esa deuda pública. Cuando hemos visto el caso de los impagos. Ahora, a ver, ¿esto qué es? Ay, perdón, a ver. No, bueno, eso no tiene... Eso hacía la referencia de la deuda total. Esta era de la deuda total, ¿vale? Deuda total en cantidad y en porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto. Esta otra es un gráfico de lo que nos cuenta es lo que es la deuda pública y cómo ha ido subiendo, ¿vale? Y con una perspectiva de los siguientes años, cómo debería ir subiendo de seguir así las cosas. O sea, es infrenable, cada vez va a más. Ahora tenemos aquí un gráfico simplemente para que echéis un vistazo de que... bueno, lo que es la deuda privada. A ver. Uy, ¿dónde la tengo? Bueno, voy a ir por orden porque si no me voy liando. La deuda privada mundial se incrementó también parecido a como se ha ido incrementando la deuda pública. Es decir, no solo una cuestión de que los estados se gastan lo que no tienen, sino que las empresas privadas también lo están haciendo. Se ha incrementado un 13%. Más o menos dice que es similar a la deuda pública. La deuda privada aumentó un ritmo de 164% del Producto Interior Bruto desde el 2007 al 178% en el 2020. ¿Y esto por qué es así? Porque las empresas con esta baja rentabilidad necesitan conseguir cada vez más crédito para poderse financiar su propia actividad y para pagar las deudas que ya tienen. Es decir, necesitan constantemente refinanciarse y eso ha sido posible gracias a esa política expansiva que se ha generado. Es decir, desde el 2008 se ha estado dopando la economía, haciendo con la maquinita mucho dinero, poniendo muchas facilidades para conceder créditos para que las empresas pudieran seguir produciendo. Y esto lo que nos lleva es que cada vez tienen la necesidad de seguir produciendo más para poder pagar no solo sus gastos corrientes, sino la deuda que ya tienen. Y esa deuda que ya tienen, ahora mismo, ¿qué va a pasar con el tema de los tipos de interés, con esa subida de los tipos de interés? Pues mirad, lo que va a pasar con los tipos de interés es que van a haber muchas empresas que no van a poder refinanciarse y que van a desaparecer. Y eso tiene mucho que ver con ese concepto que se maneja de las empresas zombie. ¿Qué son las empresas zombies? Son esas empresas que solo consisten en sobrevivir a base de refinanciar constantemente su deuda. Es decir, no se pueden mantener.
con lo cual, gracias a los créditos baratos que han existido todos estos tiempos, gracias a esas inyecciones, han conseguido mantenerse, pero son inviables. Ahora, con la subida de tipos de interés, va a ser imposible, con lo cual la tendencia es a que empiecen a hacer el cerrojo. Despidos, desempleo, ¿vale? ¿Cuántas de esas empresas hay ahora mismo en el mercado? Pues, vamos a ver, se supone que en España hay unas 47.210 empresas zombies. Seguramente estamos pensando, el bar de Pepe. A ver, empresas pequeñas, empresas medianas y grandes empresas, ahí está todo metido, ¿eh? El 15% de las empresas del mundo son zombies, son las que están en peligro de desaparecer. Hay corrientes liberales que lo que dice es que lo que tiene que hacer es precisamente no invertir, no inyectar, no salvar a estas empresas porque no son eficientes, porque lo que tienen que hacer es derrumbarse porque van a propiciar un nuevo ciclo de acumulación. ¿Cómo? A través de la concentración y centralización de capitales, las van a absorber las grandes y pueden incrementar su tasa de ganancia. Eso lo dicen los liberales, con los cuales yo a veces hablo con ellos y estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Yo, en ese sentido, soy muy liberal. Si hubiera aplicado el liberalismo de forma estricta, el capitalismo habría desaparecido ya hace muchísimos años. Y eso no ha ocurrido precisamente por la intervención del Estado y por el dopaje de la economía con dinero público, con el dinero que al final acabamos pagando. Esto es la relación que existe entre la deuda pública, la deuda privada, la de los hogares y la de las empresas. ¿Vale? Eso lo voy pasando, es interesante, pero... Y la joya de la corona, que este gráfico todavía no ha aparecido, que es eso que decía yo, que el capitalismo está en crisis desde su origen. La caída tendencial de la tasa de ganancia a todo lo largo de la historia. Efectivamente, hay periodos a través con la guerra, el periodo neoliberal, lo que llamábamos antes a ver, ¿dónde lo tengo aquí? ¿Dónde están los años 50? Ah, por aquí. En la época dorada del capitalismo, donde se rompe esa tendencia al decrecimiento de la tasa de ganancia. Pero es que estamos mucho más bajo. Es que inexorablemente se puede trazar la línea donde se demuestra la caída tendencial no tiene freno. Lo que sí que es posible es que temporalmente se produzca esa salida, temporalmente. Esta es un poquito más actual de Estados Unidos, ¿vale? Hasta el 2020, donde sigue ese proceso de caída. Yo digo, todo eso está en la documentación que se aporta. Vale, y entonces hay algunos elementos, que es lo que veíamos, y eso es lo que está buscando el capitalismo actualmente, cómo obtienen una salida a esa caída tendencial de la tasa de ganancia, cómo consiguen remontar, cómo consiguen salir adelante. Bueno, pues aquí son esos elementos o esas medidas contrarrestantes o contratendencias a la caída, y son más o menos estas, ¿vale? Normalmente para que se produzca un periodo de ruptura de la caída tendencial de la tasa de ganancia se tienen que juntar varias cuestiones, normalmente con una no es suficiente. Elevación del grado de explotación del trabajo. Eso significa que el obrero trabaje más horas, que aumente su explotación, puesto que solo el trabajo es el que genera valor. Si se aumenta la explotación del trabajador, el beneficio aumenta por parte de la empresa, ¿vale? Es una posibilidad. Eso tiene límites físicos. No se puede estar estrujando a la clase obrera, aumentando sus tiempos físicos de trabajo. Llega un tiempo que no se puede más, son 24 horas lo que tiene el día. Reducción del salario por debajo de su valor. Lo que hemos visto, la desvalorización del valor del propio trabajo a través de... pues eso, por ejemplo, ahora el tema de la inflación. No negociando los convenios colectivos, es decir, hay muchas formas de ir desvalorizando el trabajo. Abaratamiento de los elementos del capital constante, como por ejemplo las nuevas tecnologías, lo que permiten, las nuevas tecnologías que se aplican, les permite abaratar porque incrementa la producción, ¿vale? Lo que pasa es que estamos en un momento en que con las nuevas tecnologías que tenemos, la robotización, etcétera, no compensa, sigue sin compensar por lo mismo, porque la tasa de beneficio es tan baja que ni siquiera se consigue así. Sobreexplotación relativa. Cuando tenemos un ejército de reserva muy amplio, cuando hay muchos obreros, pues da lo mismo lo que se le pague, es decir, hay sustitutos y eso presiona a la baja los salarios, aumenta la tasa de beneficio. El comercio exterior.
El comercio exterior, a través de ese momento de globalización que hablábamos en los años 80, consiguió romper la caída tendencial de la tasa de ganancia durante un determinado de tiempo a través de la deslocalización de empresas, ¿vale? Utilizando las ventajas competitivas de lo que se fabricaba, de lo que se podía fabricar con esa tecnología en otros lugares, y aprovechando también que en el exterior la sobrepoblación relativa era mayor. Ahora vamos a ver cosas del comercio exterior. Y el aumento del capital accionariado. Es decir, si se pone pasta para invertir realmente, porque se supone que el beneficio que se recibe de poner pasta en una empresa se supone que debe ser mayor que la tasa de que el interés que se obtiene, pero eso es muy relativo en estos momentos. Reducción del salario por debajo de su valor. ¿Cómo se consigue eso? Una alta temporalidad, la inflación, el rollo este de los falsos autónomos, es decir, desregularizando toda la normativa laboral a través de la economía sumergida, empeoramiento de las condiciones laborales, salarios, desajustes, menor protección social, menor tutela colectiva o la tutela colectiva debilitada. Así es como se consigue reducir el salario e incrementar el comercio exterior. Bueno, eso es muy interesante. Esto, la lástima es que a lo mejor a esto habrá que meterle en un futuro más. Desde el 2008, la inversión extranjera directa disminuyó y el comercio mundial, eso que llamaba la globalización, se estancó. Y prácticamente eso ya ha desaparecido, ¿vale? Desde esa época ha desaparecido. La economía china habla ahora de este concepto de economía de doble circulación. De hecho, en los planes estos quinquenales chinos, el número 14, habla de fortalecer el mercado interior, ¿vale?, para que se pueda desarrollar la economía china a nivel interno y prepararse para un mercado exterior muy distinto al que tenemos actualmente o al que teníamos hasta ahora, ¿no?, con esa interconexión, basadas solo en zonas de influencia. Es decir, los chinos ya están avanzando lo que está ocurriendo. Estados Unidos quiere romper relaciones comerciales, eso empezó con Trump, fue muy evidente, pues se sigue dando también, ¿eh? Ahora, creo que Trump en principio era ¿cómo era eso de era primero los americanos, ¿no? Y ahora creo que Biden, la política que tiene es el Made in USA, hecho es decir, es el mismo tipo de política proteccionista en la que se rompe ya, y bueno, y esa interconectividad se va a dar, y el comercio internacional se va a dar solo en bloques estancos, ¿vale?, apartados unos de los otros. Bueno, pues en este proceso se reduce la interconexión mundial, las cadenas de logística se acortan, es decir, aparecen relaciones regionales, las políticas ponen en marcha procesos de relocalización, vuelven las empresas, ya le han dicho, Estados Unidos ha dicho que se vayan de China ya, ¿vale?, que se vayan de China, que hay que competir, hay que hacer microchip allí, es decir, eso ya se está produciendo. Regionalización de las actividades y un proteccionismo gubernamental en el que Europa empieza a cabrearse, por ejemplo, con Estados Unidos, con toda la dependencia que se ha creado, porque en ese proteccionismo, subvenciones para frenar la inflación en Estados Unidos afecta directamente a las importaciones con Europa. Entonces ya Europa, Macron ha dicho que o sea, ya está bien, ¿no? Una cosa es que te compre todo, pero es que encima no te puedo vender nada por el proteccionismo, ¿no? Ha llegado a un límite en que ya empieza a haber cierta tensión a nivel internacional, flojote, ¿vale? Bueno, pues la caída tendencial de la tasa de ganancias, de la que hablábamos, con determinados periodos donde eso se va rompiendo, genera la teoría, que igual la habéis oído, no vamos a meternos mucho en esto, de la teoría de las ondas largas, ¿no? Kondratiev fue el primero que teorizó esto, Mandel después, bueno, han habido una serie de autores que teorizan que sobre ciclos de caída tendencial de la tasa de ganancia hay otros ciclos de auge largo económico que duran 50, 60 años. A ver, yo esta historia me la creo poco, ¿vale? Hay una serie de periodos de auge y otros periodos, pero en el fondo la caída tendencial es ineludible, no podemos teorizar que no existe cuando tenemos datos empíricos donde ahora mismo la bajada es total. Bueno, yo eso lo sitúo porque tiene un elemento que es muy interesante en todos estos estudios, y es que la caída tendencial de la tasa de ganancia es un elemento endógeno a la producción capitalista, forma parte del sistema capitalista, es una contradicción que desde sus orígenes está ahí presente, y sin embargo existe la posibilidad que determinados elementos exógenos, es decir, de fuera de la producción, rompan esa tendencia.
¿Cuál podría ser uno de estos? Creo que luego tenemos una ponencia sobre eso. Pues imaginan una superguerra que destruya todo, se va todo al carajo, y entonces como hay que empezar de cero, empieza otra vez la tasa de acumulación desde cero, ¿vale? Vale, pues eso se puede dar. La guerra es un elemento exógeno. El proceso de acumulación endógeno que tiene el propio capitalismo hace que vuelva a descender la tasa de ganancia inexorablemente. No se puede luchar contra eso, ¿vale? Y eso lo sitúo porque creo que es interesante saber por qué se da esta cuestión. Y ya ahora sí que acabo. Toda esta economía basada en elementos, en capital ficticio, en esferas que no producen valor, todo esto es posible también solo a través de que pues, la clase trabajadora vaya derivando digamos que en ramas no productivas de la economía. Y esas ramas no productivas, ¿vale? La podemos dividir, o la improductividad de determinadas ramas la podemos dividir en dos partes. Una que sería un trabajo improductivo directo y el trabajo improductivo indirecto. Uno hace referencia a aquellas actividades que no son producidas, que detraen realmente riqueza de la parte productiva, como puede ser la banca, el comercio, etcétera, pero que son estrictamente necesarios y directamente fundamentales para que se pueda desarrollar la economía. Y otro, que es la indirecta, los gastos de legitimación, toda la cantidad de gastos que van asociados cada vez más a que se pueda mantener este sistema ficticio solo a través de la represión, el tema de los gastos, del militarismo, de la policía, los gastos gubernamentales, lo que permite que el paripé siga un poquito en pie. Bueno, esto lo sitúo fundamentalmente para introducir una pequeña noción, porque ahora el taller tiene que ver con el trabajo productivo e improductivo, y en concreto sobre el trabajo reproductivo, ¿no? Y bueno, eso lo sitúo de tiempo en esta